buenas tardes con todos. En esta ocasión vamos a hacer la entrevista a Vladimir, que es uno de los empresarios al cual estamos haciendo dicha entrevista. Así que vamos a iniciar con las preguntas, en el cual primero va a empezar la presentación nuestro compañero Jeffrey. Ya, buenas tardes compañeros, buenas tardes joven Vladimir. Mis preguntas, las cuales las voy a realizar, es cómo empezó todo ese negocio familiar que usted ahora tiene. Ya, muy buenas tardes. Para poder hacerles una pequeña historia, esto nació tal vez de una iniciativa con un primo, ya que ambos estudiamos la misma carrera, que es civil, y siendo realistas a que dependemos mucho de que tal vez uno cuando acaba las carreras universitarias, carreras técnicas, dependemos mucho de tal vez algunas entidades públicas o entidades privadas para poder trabajar, ¿no? Presentar nuestro currículum y todo ese tema. De lo cual nace esa iniciativa de los dos, ya que hacíamos prácticas en las municipalidades y siempre salían algunos trabajos eh, particulares, ¿no? Iniciamos conjuntamente a abrir independientemente una empresa, que es una consultora, que nos enfocamos a todos los que son proyectos de arquitectura y proyectos civiles. Entonces nace de esa iniciativa porque, o sea, no encontrábamos oportunidades donde podemos desenvolver tal vez todos los conocimientos adquiridos. Y como tal vez había una fuerte demanda y al estar como practicantes en la municipalidad, recurrían mucho a nuestras personas para poder asesorarles, poderles apoyarles en los proyectos. Entonces desde ahí trabajamos, ya serán más de 6 años que estamos emprendiendo en esto, conjuntamente con, con mi primo, ¿no? Bueno, joven Vladimir, otra pregunta que me gustaría saber de su empresa es que qué problemáticas resuelve su empresa ante la sociedad, ¿no? Y qué objetivos tiene mucho más adelante con su empresa. Ya. Eh, con respecto, por ejemplo, hay muchas necesidades en la población de que recurren a nosotros es por el tema de que quieren tener un proyecto seguro, por ejemplo, las viviendas, construcciones, eh, donde que tal vez hay muchos proyectos o maestros que lo hacen empíricamente, pero no tal vez a la par con un profesional que les puede guiar o orientar tal vez el proceso constructivo o los materiales adecuados y tal vez en los lugares, ¿no? Si son suelos arcillosos y todo. Entonces, por eso requieren a nosotros, ¿para qué? Para darle esa seguridad, ¿no? Uno de los casos en sus construcciones de sus viviendas. Otros puede ser en el proyecto de saneamiento físico legal en sus predios, ¿no? ¿Para qué? Porque a veces quieren postular para lo que es un techo propio o tal vez titulación de predios para tal vez, no sé, sacar préstamos en el banco y así. Y también creo que da la seguridad a la población de que así no haya estos propietarios falsos que se puedan apoderar de sus terrenos, ¿no? Entonces hay un montón de tal vez alternativas que se le dan a la población y ellos recurren a nuestra persona para qué, para darle esa solución, ¿no? Más o menos a lo que se le plantea. Ahora, ¿qué objetivos tengo a un futuro? Es que, que esto sea no solo una consultoría, sino también una constructora, ¿no? De lo cual se está implementando poco a poco, con procesos así, herramientas tal vez constructivas, y también, claro, ampliando un poquito más la parte de capacitaciones, tal vez formar el equipo técnico
¿Para qué? Para dar también esa seguridad en el proceso constructivo. Buenas tardes con todos. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Qué riesgos tuvieron que enfrentar para empezar este negocio familiar? Bueno, lo primero es, al comienzo era una empresa informal, pues, ¿no? Porque no se declara, el tema es de que solamente trabajábamos los dos, nunca hemos hecho tal vez un recibo por honorario, mayormente la población recurría, se tenía que pedir apoyo tal vez a colegas titulados en ese caso, porque todavía no se contaba con el título de propiedad. Se adquirió así tal vez equipos, de lo cual también hubo robos, tal vez hubo tropiezos mucho en esa parte que se tuvo que dar más punches, seguir trabajando para poder adquirir también nuevas cosas. Ahora contamos con 5 personales que nos apoyan, una secretaria y un contador donde que tal vez ya se pueda manejar bien esta empresa, ¿no? Tal vez con el objetivo de querer seguir emprendiendo. También nos gustaría saber, durante todo este tiempo que tienen su negocio familiar, ¿qué aprendizajes les ha dejado? Mira, la enseñanza, desde que se emprendió, nos da que a veces sí influye bastante el apoyo de la familia, ¿no? Porque siempre estaban los padres, primos, hermanos, que empujaban, ¿no? Siempre empujaban esto, por más que a veces pasamos esos tropiezos, de tal vez algunas pérdidas materiales de buen valor. Entonces fueron ellos quienes nos impulsaban. Por ejemplo, se hizo actividades para poder recuperar. Entonces influye bastante la familia para poder tener tal vez todo este alcance, que la familia empujó esto, ¿no? Empujó, y entonces yo pienso que juega un bastante papel fundamental la familia, porque creo que a veces como joven emprender algo es poco difícil por el tema de que la falta de experiencia, también chocar contra la misma sociedad, hay personas buenas, personas malas, entonces todos esos tropiezos siempre se tuvo el respaldo de la familia. Buenas tardes, señor Vladimir. Disculpe, ¿cómo hace para tomar conciencia ante tanta competencia, sobresalir más y lograr mayor éxito? Siempre se tuvo que hacer análisis a la competencia que se cuenta, ¿no? Infinidades de competencia a nivel tal vez distrital o a nivel de la provincia. Primero se tuvo que analizar el servicio de cómo dan ellos, cómo prestan, y nosotros siempre tal vez sin aumentar algún valor agregado, ¿no? De lo cual el cliente se puede inclinar hacia la empresa, ¿no? Uno puede ser la mejor atención, ¿no? Siempre con el respeto adecuado, sentirse que toda la información sea prestado al cliente. Por más que no preste tu servicio, agradecerle tal vez por la visita y siempre tal vez esperarle con un bocadito o un caramelo, de lo cual ellos se sentían a gusto, ¿no? A gusto, y entonces se tuvo que tener mucho en cuenta eso y siempre analizando siempre las competencias, ¿no? Y gracias a ello, ¿de qué manera logra que su empresa tenga mayor éxito? Uno era por las recomendaciones. O sea, al tener nuestros primeros clientes, siempre se prestaba los mejores servicios y como lo decía, un valor agregado más a ellos, y lo cual ellos eran la recomendación.
Entonces cada cliente que entraba siempre tenía que salir satisfecho, ¿no? Entonces, el lema era que el cliente que entra salga bien satisfecho, ¿no? Y ellos son los que nos recomendaban y así se multiplicaba la recomendación del caso. De lo cual al comienzo tal vez se empezaba a hacer volantes, tarjetas, banners para poder publicar así en los diferentes lugares. De lo cual ahora ya solamente ya son mayormente recomendaciones. Entonces, Vladimir, buenas tardes. Con la siguiente pregunta sería, ¿ustedes como empresa han llegado a medir el grado de satisfacción de sus clientes para así poder tener una mejora? Claro. Al comienzo uno cuando emprende nunca vamos a tal vez a llegar a competir con la competencia, ¿no? Entonces siempre se tuvo caídas, ¿no? Que tal vez viendo las incomodidades del cliente, no sé, puede ser por qué la demora de la atención, por qué mucho demora mi trámite. Por ejemplo, siempre se tuvo percances en esta parte, por ejemplo, cuando se tramitaba en las municipalidades, por qué mucha demora en la parte de la municipalidad. Entonces siempre se tuvo que trabajar estratégicamente, de ver de cómo porque cada persona que salía incómodo o molesto, era una caída para nosotros. ¿Por qué? Porque ya no había recomendaciones. Más bien al contrario, o sea, como que no te daban buenas vibras y la cliente, como captamos nosotros, era por las recomendaciones, en este caso, de los trabajos que se da. Entonces, ¿qué tuvimos que recurrir? Un poco más las capacitaciones, a los trabajadores capacitarles constantemente en la forma de atención, en la forma de los procesos, tal vez trámites municipales, y se recurre también a implementar tal vez partes de, como te digo, secretaria, que tramita tal vez todo, hacer los seguimientos, de lo cual el cliente se encuentra ya más satisfecho con la atención, y de lo cual un cliente satisfecho, una buena recomendación, pues, ¿no? Ya, entonces, muchas gracias. Seguimos con la siguiente pregunta, que es, ¿ustedes como empresa han llegado también a hacer un repaso periódico de su empresa familiar para así poder apreciar cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles? Claro, como les explicaba hace ratos, por ejemplo, puntos débiles que se tenía era que recurrían, por ejemplo, a los procesos constructivos, de lo cual es un proceso, ahorita una parte débil de nosotros, que no contamos con un equipo constructivo, de lo cual se está implementando, si está dentro de nuestras metas, implementar, de lo cual ya estaríamos un 60%, pero tal vez de la experiencia que se salió, o sea, no queremos salir y tener caídas, ¿no? O sea, querer dar una buena calidad de servicio, en este caso al cliente. Entonces, para eso queremos equipar con unos buenos profesionales, buenos técnicos, a que nos puedan ayudar a cumplir esa meta, ¿no? Y claro, eso, ¿no? Buenas tardes, joven Vladimir. Mi pregunta para usted es, durante estos años, ¿usted ha tenido algún tipo de discusión con su primo, que es con quien tiene la empresa? Claro que sí, siempre hay discusiones por el tema de que a veces nunca coincidimos en la forma de pensar, a veces con el tema de que uno opina la A, otro opina B, entonces siempre tendríamos que llegar a un punto intermedio, ¿no? Siempre ha habido esas discusiones que, bueno, como varones a veces y como familia siempre tratábamos de solucionar, ¿no? Siempre nos pasaba un día, tratábamos de calmarnos, ver qué alternativas y se daba la solución. Creo que eso nos ha ayudado un poquito a ser más fuertes, porque siempre había personas, o sea, terceros que tal vez se metía en estos, ¿no? Tal vez dando malas vibras a una persona, diciendo que no, que esto, de que tal vez no puede funcionar, de que no, o sea, es una pérdida de tiempo y todo eso, ¿no?
¿Por qué? Porque mayormente algunos pensamos depender todavía de algo, ¿no? Pero parte de nosotros era de que nosotros creamos algo para nosotros y buscar con quienes trabajar para dar ese servicio. Entonces, siempre en el camino sí hubo esas discusiones, pero creo que se iba trabajando en el transcurso del tiempo, dando las mejoras y mejores alternativas. Ya, entonces, Vladimir, tú como empresario, ¿qué nos recomendarías a nosotros si quisiéramos tener una empresa acá a futuro? Bueno, las recomendaciones del caso es de que uno, ¿no? Para contarles una anécdota, antes de eso incluimos, por ejemplo, un trabajo aparte de una chica, y el tema es de que a veces un poquito en las discusiones, cuando se tiene una desventaja en las mujeres de que a veces nos agarramos un poco muy a personal, ¿no? Entonces, diferenciar de que tal vez el trabajo o una empresa es diferente a que tal vez una relación familiar, ¿no? En una relación familiar a veces compartes con todos, pero un trabajo, crear una empresa ya es una parte más comprometida, ¿no? De que deben tener un objetivo y qué visión, ¿no? Y luchar ahí. Y si hay un tropiezo, yo pienso que tiene que ser el soporte, ¿no? Yo pienso que tiene que haber la persona de quien tiene que levantar los ánimos a una persona que esté decaído, decir, no, puche, no, ya no puedo, y todo ese tema. Entonces, siempre tener ahí ese liderazgo, ¿no? Tiene que haber un liderazgo ahí, ¿para qué? Para que se pueda seguir jalando ese coche, ¿no? Lo que recomendaría es el caso de que haya una buena relación y de que tal vez siempre saquemos nuestras cosas, hacer nuestro análisis de FODA, ¿no? De lo cuales son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tengamos. Hacer es un análisis cada uno y fortalecerlo todo ese tema. Y siempre con ese pensamiento de que sí se puede hacerlo todo, ¿no? De como jóvenes sí se puede emprender, sí puedes hacerlo. Y sé que tampoco no sabemos de todo, siempre buscar algunas recomendaciones de las personas mayores o siempre acompañado de una persona un poco más con experiencia, de los cuales ellos son que también te ayudan a impulsar a crear a la empresa que tú quieres y cumplir tus sueños y tus metas. Entonces, muchas gracias, joven Vladimir, por sus, por sus consejos y por la entrevista que nos permitió hacerle, ¿no? Entonces, todos como grupo le agradecemos y queremos que su empresa también siga creciendo para así también nosotros tener como una visión a dónde podemos llegar también como futuros profesionales. Así que muchas gracias, Vladimir, y todos No. así, gracias y ya más bien, gracias por tu tiempo también. No, gracias también a ustedes, gracias, como digo, siempre estaremos ahí para poder compartir muchas anécdotas, en sí hay un montón de que gustaría platicarles, ¿no? Por el tema también, por el tiempo que también aportar de que a veces pensamos que los jóvenes no podemos hacerlo, pero sí se puede, hay un montón de por qué aportar en nuestra sociedad y sí se puede hacerlo, más bien a motivarse, a seguir adelante, si tienen ese ímpetu de querer emprender, háganlo y todo es posible, solamente depende de cada uno que ponga un granito de arena, ¿no? Muchas gracias, Vladimir. Con esto terminamos la entrevista para poder seguir con el proyecto. Muchas gracias, Vladimir. Gracias.